Muy bien, ahora hablemos sobre la ley de Dalton, en donde Dalton nos menciona que cuando tenemos una mezcla de gases, de diferentes gases, pues la presión total de ese sistema va a ser la suma de la presión de un gas y más la suma de la presión del otro gas. Entonces va a ser la suma de gases para dar una presión total. Aquí está la fórmula. Presión total va a ser igual a la presión de mi sistema 1 más la presión de mi sistema 2. Entonces aquí tengo la presión de un gas, tengo la presión de otro color, y al momento de combinarlo vemos que aquí tenemos los dos gases, por lo tanto la presión total sería la suma de esta presión más esta presión. Por eso aquí el manómetro aumenta. Bien, ahora veamos para complementar este tema, este ejercicio. Una mezcla que contiene hidrógeno molecular a 600 torr, que es la presión. También tiene nitrógeno, chicos, molecular a 200 torr y oxígeno a 300 torr. Tiene tres gases, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. 600, 200 y 300 torr correspondientemente. Entonces, ¿cuál es la presión total del sistema? Entonces, colocamos la presión del hidrógeno 600, presión del nitrógeno 200, presión del oxígeno 300 torr. ¿Cuál es la presión total? Y yo les mencionaba que aquí lo que vamos a hacer es justamente sumar cada una de esas presiones para nuestra presión total. Entonces sumaría la presión del hidrógeno más la presión del nitrógeno más la del oxígeno, que son 600 más 200 más 300, dándome un total de 1100 torr en la presión total. Bien, hagamos un ejercicio un poco más elaborado, en donde nos dice que tenemos una mezcla de gases, una de helio y de neón, en donde tengo 2.41 gramos de helio, 2.79 gramos de neón, en un contenedor de 1.04 litros a 25 grados centígrados. La pregunta es cuál va a ser la presión parcial de cada gas, o sea, de helio y de neón, y la presión total del contenedor. Y para esto, si se fijan, ya no tengo una presión de helio y una de neón, tengo que calcularla. Por eso es la presión parcial. Entonces, para esto yo voy a contemplar que el helio y el neón se van a comportar idealmente como se comportaría un gas. Y por eso coloco la ecuación de los gases ideales, en donde yo quiero calcular la presión, por lo tanto el volumen está multiplicando, pasa dividiendo. Y me quedaría mi ecuación de la siguiente manera. Entonces la presión para el helio sería el número de moles, que recuerden que moles es igual al peso, a los gramos que tenga del elemento, en este caso helio, sobre el peso molecular, que son 4 gramos para la tabla periódica, y ven el peso molecular del helio y son 4 gramos sobre mol. Entonces por eso es 2.41 sobre 4, haciendo referencia a moles. Luego voy a la constante de R, nuevamente utilizo la de atmósfera, litro sobre mol Kelvin, que son 0.082. Y esto lo multiplico por la temperatura, que son 25 más 273 grados, serían 298 Kelvin, perdón. Aquí está. Sobre el volumen queda 1.04 y me da que presión de helio es de 14.15 atmósferas. Ahora, para la presión parcial del neón, nuevamente aplico la fórmula de los gases ideales, la de espejo, para dejar solo a mi presión, y el número de moles de neón sería igual a sus 2.79 gramos sobre su peso molecular, que son 20.17 gramos mol, multiplicado por la constante de los gases, por la temperatura y dividido nuevamente por el mismo volumen, dándome una presión parcial de 3.05. Entonces ya calculé la presión parcial de cada uno de los gases. Ahora para la presión total, recuerden que era una suma de estos dos, que es justamente lo que tenemos aquí. La presión total es igual a la presión del helio, que son 14.15 atmósferas, más la presión del neón, que son 3.05 atmósferas. En total, una presión de 17.02.